Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Eh, bueno, vamos a tocar un nuevo tema para el curso de anatomía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el aparato digestivo. Bueno, para ustedes de repente no es un tema nuevo, ya lo han desarrollado en otros años, pero sería bueno reforzar algunos puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de aparato digestivo, vamos a hablar de un conjunto de órganos que trabajan en conjunto con la finalidad de obtener principalmente, ¿qué? Los nutrientes de los alimentos. ¿Ok? Entonces, ese es el principal objetivo. Trabajan en conjunto para obtener los nutrientes. Profesor, ¿a qué llamamos nutrientes? A ver, para que más o menos ustedes entiendan. A ver, los alimentos, por ejemplo, todos los alimentos que ingresan al cuerpo eh, por medio de la boca son incorporados, pero ¿qué contienen, profesor? Contienen biomoléculas muy importantes, como por ejemplo los carbohidratos, por ejemplo, carbohidratos, ejemplos de alimentos ricos en carbohidratos, por ejemplo, las harinas, los fideos, el pan, etcétera. Alimentos ricos en proteínas, las carnes, por ejemplo, los productos lácteos. La grasa es un alimento, pero en exceso obviamente trae problemas. Pero ahí, la grasa la podemos obtener, por ejemplo, de la palta. Hay alimentos como, por ejemplo, el- sobre todo las plantas como el aceite de oliva que se utiliza, ¿no? Para justamente, casi todas las carnes también tienen su tejido graso que es importante para el cuerpo, ¿sí? Entonces, los alimentos contienen todos esas moléculas que son importantes, pero nosotros no vamos nuestro aparato digestivo va a trabajar para obtener de esas moléculas sus unidades. Y esas unidades son los nutrientes, por ejemplo, de los carbohidratos. Las unidades de los carbohidratos, ¿cuáles son? Las glucosas, por ejemplo. Las unidades de las proteínas, ¿cuáles son? Los aminoácidos. Las unidades de las grasas, por ejemplo, los ácidos grasos, los minerales, las vitaminas, todo eso nosotros debemos obtener de los alimentos. Pero para obtener esas unidades está el aparato digestivo. Eso se llama digestión. Obtener de los alimentos los nutrientes por una serie de procesos. Y hay una serie de procesos. Hay unas moléculas que son muy importantes que hacen justamente que esas moléculas sean degradadas hasta sus unidades, hasta obtener los nutrientes. Esas unidades de esas moléculas son los nutrientes, pero para poder separar, cortar esas cadenas de esas moléculas y obtener sus unidades, yo necesito de la acción de unas proteínas llamadas enzimas. Entonces, yo sin las enzimas yo no voy a poder lograr la digestión y tampoco no voy a poder obtener esos nutrientes definitivamente. Entonces, eso es lo que yo quería que entiendas. ¿Ok? Entonces, el aparato digestivo, un conjunto de órganos cuyo trabajo es la digestión de los alimentos. Y se hace la digestión para obtener los nutrientes, que eso justamente va a ir a la sangre y se va a dirigir a todas las partes de las células del cuerpo donde se necesite. ¿Ok? Entonces, partamos, empecemos por eso, ¿no? Entonces, ahora sí, empecemos a hablar de los componentes. ¿Qué órganos componen este aparato? Ya. Esos órganos se dividen en dos grandes grupos: el tracto tubo digestivo y las glándulas anexas. ¿Qué órganos conforman el tubo digestivo? Empezamos por la boca, luego sigue faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y bueno, y la abertura final del intestino grueso se llama ano, por donde van a salir los restos fecales. ¿Ok? Entonces, estos son los órganos que forman parte del tubo digestivo. Profesor, ¿y el hígado, el páncreas? Esos son glándulas anexas. Eso es muy aparte. Entonces, nuestro aparato digestivo está conformado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. Tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Glándulas anexas,
hígado, páncreas, glándulas salivales y la vesícula biliar. ¿Ok? Entonces partamos de eso. ¿Sí? Entonces empecemos por la primera estructura del tubo digestivo, que en este caso es la boca, ¿sí o no? Y en la boca, ¿qué ocurre principalmente? El proceso de la masticación. Para formar, ¿qué se va a formar? El bolo alimenticio. ¿Ok? Entonces, vemos que en boca participa también la saliva, participan los dientes, participan los músculos de la masticación, como el principal músculo de la masticación, el macetero. Ojo, no es el único, pero es el principal. Entonces te das cuenta que para formar el bolo alimenticio hay muchas estructuras que participan. Músculo, hueso, saliva, dientes, todo con la finalidad de formar el bolo alimenticio. ¿Ok? Entonces, justamente cuando hablamos de la saliva, hay que mencionar que hay glándulas salivales distribuidas ahí en boca, que tienen la función justamente de producción de saliva. Ahora, la saliva tiene muchas funciones, ¿ah? No solamente es, ayuda a formar el bolo alimenticio, tiene una función, por ejemplo, protectora, porque tú sabes que la boca, si no fuera, no hubiera saliva, la boca fuera un espacio ácido, un espacio ideal para las bacterias. Pero cuando hay presencia de saliva, cuando la saliva se secreta ¿ok? Sobre la cavidad bucal, hace de que ese ambiente ya deje de ser ácido y se vuelva ligeramente alcalino. Y obviamente las bacterias no prefieren un ambiente alcalino. Por eso algunas bacterias mueren. Pues, ojo que la saliva no mata a todas, pero de alguna manera ayuda con la defensa al cambiar el pH de la boca. ¿Sí? Entonces, esa es una principal función, muy aparte de la de ayudar a formar el bolo alimenticio. También se dice que en boca se empieza con la digestión. ¿Y qué era la digestión? Era obtener los nutrientes de los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? ¿Qué? ¿Hay enzimas en la saliva? Sí, hay una enzima importante. Esa enzima se llama tialina o alfa-milasa salival. ¿Sí? Acá la estoy mencionando, mira, la tialina o alfa-milasa salival. ¿Ok? Ahora, profesor, usted me habla de vamos a hablar de las glándulas salivales, sí. Justo ahorita hemos mencionado sobre algunas propiedades importantes de la saliva. ¿Ok? Una de esas propiedades importantes, ya te he dicho, muy aparte de formar el bolo alimenticio, te ayuda justamente a, a formar, tiene la función defensiva, justamente con la acción de cambiar el pH de la boca, y también tiene una función digestiva porque empieza la digestión. La digestión no empieza en el estómago, la digestión empieza, ¿dónde, muchachos? En boca, por la acción de una enzima llamada tialina. ¿Qué pasa con esa enzima? Una vez que entra el carbohidrato en boca, el carbohidrato está formado por cadenas de glucosa. Entonces yo necesito obtener la glucosa, tengo que romper esas uniones. Obviamente ahí actúa la enzima rompiendo esas uniones y obtengo las unidades. ¿Ok? Entonces la digestión de los carbohidratos, ¿dónde empieza? En boca. No olvidar eso. No olvidar ese detalle importante. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto. Ahora, profesor, ¿y cuánto de saliva se produce al día? Al día se produce aproximadamente entre 1 a 1,5 litros de saliva. Ah, su profesor es bastante, ¿no? Claro, ¿no? Relativamente bastante. Pero hay que saber qué glándulas salivales hay en boca. Ya, las glándulas salivales las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las mayores, ¿cuánto producen de saliva? El 95%. Y las menores, el 5% restante. Entonces, las glándulas mayores son tres. O sea, son tres en nombre, pero en cantidad son seis, porque son dos parótidas, dos submaxilares y dos sublinguales. Las parótidas, como puedes ver en la imagen, miren acá, están a los costados, ¿no? Sobre la parte de la mandíbula, miren la parte superior, son dos. Obviamente acá señala de un solo lado. Estas glándulas parótidas, chicos, son las más grandes. De las glándulas salivales mayores son las más grandes, ¿sí? Y estas son las que se inflaman en las famosas paperas.
¿sí? Las paperas es una inflamación de las glándulas parótidas por la infección de un virus, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Luego viene otras glándulas salivales llamadas las glándulas submaxilares, ¿sí? Estas glándulas están, como su nombre le indica, submaxilares, debajo de la mandíbula. Acá está, ¿sí? Y luego tenemos las glándulas sublinguales, debajo de la lengua, ¿ok? En total, estas 6 glándulas, que son dos parótidas, dos submandibulares y dos sublinguales, producen el 95%. De las tres, profesor, ¿cuál es la que produce la mayor cantidad de saliva? Uno dirá, profesor, por lógica, si es más grande, produce más. No, acá no se cumple esta regla. De las tres, dentro de las parótidas, de las submaxilares y de las sublinguales, la que produce mayor cantidad de saliva son las submaxilares o también llamadas submandibulares. ¿Ok? No olvides. Profesor, ¿y las glándulas salivales menores cuáles son? Esta es la que te voy a mostrar. Son pequeñas, obviamente, y obviamente son más pequeñas que, las mayores, pero producen el 5%, ¿no? Pero también forman parte de todo ese 1.5 litros de que se produce al día de saliva. ¿Cuáles son las glándulas salivales menores? Las linguales, las palatinas, las labiales. Las son pequeñas. ¿Ok? Entonces es cuestión de saberla nada más, pero recalcar esto. Puede ser pregunta para una evaluación esta de acá, la que produce la mayor cantidad. ¿Aproximadamente cuánto, profesor? El 70% de toda esta saliva la produce las glándulas submaxilares o submandibulares. ¿Ok? No olviden ese detalle. ¿Ok? Entonces, ya está prácticamente, ya terminamos con boca. En boca hemos dicho que en boca participan muchas estructuras: dientes, lengua, músculo de la masticación, la mandíbula, ¿ok? La saliva. La saliva para formar el bolo alimenticio, y hemos dicho que cumple una función de protección también, y empieza la digestión de los alimentos, sobre todo de los carbohidratos, con una enzima llamada tialina o alfa-amilasa salival. ¿Ok? Ya sabemos las glándulas salivales que son en total son mayores y menores, pero las mayores producen el 95% y las menores el 5%. Las del 95% son 6, dos parótidas, dos submaxilares y dos sublinguales. De las tres, la que produce más es la submaxilares o submandibulares. ¿Ok? No olvide dar eso. Ya sabemos que se produce 1.5 litros de saliva. ¿Ok? Entonces, eso está clarísimo. Luego, entonces, de una vez que ya se formó el bolo alimenticio, ese bolo alimenticio tiene que seguir su recorrido. Va a pasar por la faringe, ¿ok? Entonces, empieza el proceso de la deglución. El alimento va a ser, el bolo alimenticio va a ser deglutido hacia la faringe, ¿ok? Ahora, tú sabes que la faringe es un órgano que está presente también en el aparato respiratorio. Por ahí también pasa el aire, ¿ok? Entonces, profesor, ¿y cómo así? Entonces, se supone que si la faringe pasa el aire y pasa también los alimentos, ¿por qué no los alimentos van hacia la laringe y continúan hacia la vía respiratoria? Porque hay una especie de una estructura llamada epiglotis que funciona como una puerta que se abre y se cierra. Entonces, cuando uno está comiendo, esa puerta se cierra y tapa la laringe para que por ahí no entren los alimentos. Porque imagínate que los alimentos entraran a tu vía respiratoria, te puedes morir por asfixia. ¿Ok? Entonces, esa es la principal función que tiene justamente la faringe con esta estructura llamada epiglotis. ¿Ok? Permite justamente eso, impedir que el alimento pase las vías respiratorias y haga su trayecto normal y continúe hacia qué órgano? Hacia el esófago. El esófago tiene una longitud entre 23 y 25 centímetros. ¿Ok? ¿Y su principal función cuál es? Transportar el alimento hacia el estómago. Pero ojo, ya no se llamaría alimento, sino se llamaría todavía bolo alimenticio hacia el estómago. Pero ojo, ok, profesor, ese bolo alimenticio va bajando por acción de la gravedad, pero también va a bajar porque hay movimientos dentro del tubo digestivo. ¿Por qué hay movimiento, profesor? Porque hay músculo. Hay músculo. En la parte media de cada órgano, por ejemplo, del esófago, del intestino delgado, del intestino grueso, también dentro de la capa media de la pared del estómago también hay tejido muscular. Si hay tejido muscular, hay movimiento. ¿Y cómo se llama ese movimiento, profesor? Peristalsis o peristaltismo. Y hace que el bolo alimenticio siga su recorrido. ¿Ok? Entonces, una vez que ya pasó por el esófago, obviamente va a entrar al estómago. ¿Ok? ¿Sí o no?
Al entrar al estómago, se va a encontrar justamente con un esfínter al inicio. Hay un esfínter que comunica el esófago, y te lo voy a mostrar acá. Hay un esfínter acá, ven el puntero, acá hay un esfínter que comunica el esófago con la parte inicial del estómago. Ese esfínter se llama cardias. Y al igual, en la parte final del estómago hay un esfínter acá. Este esfínter comunica el estómago con el intestino delgado. ¿Cómo se llama? El píloro. Entonces, empecemos. Cuando el bolo alimenticio llega allá, pasa el cardias, entra al estómago, ese bolo alimenticio va a recibir la acción de un jugo gástrico. Las paredes del estómago, hay una célula llamada células parietales. Estas células producen un jugo llamado jugo gástrico, ¿ya? Y que al mezclarse con el bolo alimenticio, ese bolo alimenticio deja de llamarse así y se convierte en quimo. ¿Ok? Eso no olvidar. Ahora, ¿qué hay en esos jugos gástricos, profesor? Hay enzimas. Hay enzimas que también van a continuar la digestión, tanto de los carbohidratos, también va a haber digestión de las proteínas para obtener justamente los aminoácidos. Entonces, ahí también continúa la digestión. No es que empiece en el estómago. La digestión química empieza en boca por la acción de enzimas que ya hay en la saliva. ¿Ok? No olvidar eso. Entonces, el bolo alimenticio deja de llamarse bolo alimenticio y pasa a recibir el nombre de quimo. ¿Sí? Entonces, vamos continuando y nos vamos a dar con luego obviamente del estómago, con la acción del jugo gástrico y todo, se convierte en quimo, empieza, ya obviamente en esa masa ya vamos a obtener nutrientes, ¿no? Toda esa masa tiene que ir ahora va a pasar por el píloro, ¿sí? Este esfínter que comunica con el intestino delgado y una vez que llega al píloro, el quimo va a recibir la acción del jugo intestinal y también ahí va a recibir al jugo pancreático y también va a recibir a la bilis producida por el hígado para continuar con la digestión. Y eso obviamente lo vamos a ver en la siguiente clase, en la segunda parte del sistema digestivo. Ok, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.